Y la temporada que vivimos anteriormente hablamos de que necesitamos gente que aprenda a hacer una cifra y una fuga. Aquellos que no conocen por ahí la escritura, cifra y fuga fueron parteras que cuando el rey egipcio se levantó, quería asesinar a todos los hebreos. Esas parteras temían tanto a Dios que hacían que las hebreas parieran y ellas los cuidaban y los protegían, aún en las amenazas de un rey de Egipto que quería asesinar a toda una generación de hebreos. Entonces la dirección profética del año anterior, del 2025, es que Dios necesitaba una iglesia de parteros y de parteras que no maten, sino que den a luz a sus hermanos, que ayuden al que está naciendo, al que está creciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? La línea profética del año pasado fue una línea profética de ayudar, de levantar, de enseñar, de aquellos que los que estamos con un poquito más de años en el evangelio, de ayudarlos a caminar, porque las parteras no solamente tenían la obligación de hacer parir a las mujeres, sino la necesidad de cuidar a los niños que nacían con sus madres, tal vez con algún problema, y las parteras se obligaban ellas mismas a cuidar de los niños que estaban enfermos o de las madres que estaban enfermos. Y la dirección profética del año pasado fue: necesitamos una iglesia que aprenda a dar a luz y que ayude a aquellos que están en crecimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? En esta noche, hoy vamos a abrir una línea profética para el 2026. ¿Está preparado? Con ese ánimo no abro nada, hermano, no abro ni un cosquito. ¿Está preparado para que abramos una línea profética para este año? Si no hay fe, no se abre nada profético. Si no hay fe, nada ocurre, hermano. En esta noche lo que se va a soltar va a ser para gente entendida y gente con hambre. No los que tengan años de evangelio, sino los que tengan hambre del evangelio. Se lo vuelvo a repetir, hay gente que tiene años de evangelio, pero perdió el hambre hace años. Pero hay gente que no tiene nada de años, pero está hambriento del evangelio. A esa gente Dios dice: los voy a abrir en una línea profética. Hay hambrientos en esta noche. Hay hambrientos en esta noche. Hay gente que quiere comer de la palabra. Lo primero que va a hacer usted, va a poner en su estado, tanto que le gusta poner cosas en su estado, tanto que le gusta tirar algún palo en su estado, tocarle al lado y decirle: ahora te permite el pastor colocar en tu estado línea profética 2026. Vamos, ponelo. Línea profética 2026. Vamos, ponelo. Yo lo voy a poner ahora mismo. Te lo permito. Para que después no diga que el pastor es malo, no me deja escribir nada acá. Escríbalo con el color que usted quiera. Línea profética, sin H, 2026. Como a mí me gusta el color profético, lo voy a poner en línea azul, ¿sí? Línea profética 2026. Aquí lo enviamos. Una vez que hace eso, apague su celular. No. Una vez que hace eso, todo lo que se suelte a partir de los momentos que vienen, de los minutos que van a correr, usted va a poner cada palabra que se va a soltar y cada dirección que se va a soltar, en el cual su corazón necesite hacérselo recordar. Muchas veces los estados que Dios me hace poner es porque estoy manejando, estoy trabajando, y de repente yo no ando escribiendo. Entonces para mí es más fácil escribir un estado que escribir en WhatsApp, aunque tengo mi número propio ahora y me mando archivos en mi número propio. Es tremendo, es re lindo. Tengo más conversaciones conmigo que con mi esposa. A mi número le mando muchas cosas. Entonces ahí me recuerda mucho. Y a veces suelto cosas proféticas que se me vienen en el momento que uno está haciendo quehaceres y no las puede andar anotando. Entonces las anoto en el celular. Tocarle al lado y decirle: el celular. Decirle el celular, si lo usas bien, va a ser siempre de bendición. Ay, pero si lo usas mal, va a ser una llave para perdición. Amén.
La línea profética de este año, del año anterior, perdón, del 2025, fue convertirnos en una iglesia de cifra y de fúa. Una iglesia que ayuda a los demás, una iglesia que enseña a los demás. Y aquí me pusiste línea profética 2026, como te mandé en el mensaje. ¿No leíste el mensaje que te mandé? Está, gloria a Dios, no tiene línea, Padre, tócalo, Señor. Está todo el día con el celular y ahora hoy no tiene línea, gloria al Señor. Escúchame, poneme línea profética 2026. Pensé que lo habías leído, por eso. Si no te lo hubiese avisado 2 días antes. Y poneme por favor y abrime ya, ¿sí? Después lo pones, no hay problema, lo pones en la parte que hagamos en la pausa. En Primera de Samuel, capítulo 17, 18, 19 y 20. Vamos a leer esos corridos, ¿sí? Capítulo 17, versículo 17. Capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 17, 18, 19 y 20. Y tal vez agreguemos algunos más, ¿sí? Dice la palabra del Señor: y dijo Isaí a David su hijo. ¿A quién le dijo? Diga conmigo, a su hijo. Un padre le habla a un hijo. Un hijo que en ese entonces se iba a encontrar con una asignación extraordinaria. Y dijo David a su hijo: toma ahora para tus hermanos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Toma y tocarle al lado y decirle: para tus hermanos. Hay gente que todo lo que toma lo guarda para él, pero Dios le dice a David: toma, pero para tus hermanos. Tocarle al lado y decirle: toma para tus hermanos este año. Le estoy hablando a gente profética. Dios te va a dar para que tengas, pero no para que te lo guardes, sino para que le des a tus hermanos. Y le dice David su padre: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Se lo vuelvo a repetir: ¿a quiénes? A tus hermanos. Tocar al lado y decirle: vos sos mi hermano. Vamos a decir al lado: vos sos mi hermano. La Biblia relata que David recibe una orden y esa orden no fue de un rey. Esa orden fue más que de un rey. Fue de la voz de su padre. La voz de su padre supera toda autoridad. La voz de su padre superaba toda condición. La voz de su padre, todo lo que se sentía como inferior en David, cuando escuchaba la voz de su padre, era escuchar la voz de Dios. Levánteme su mano al cielo. Cuando usted escucha a su padre, no solamente está escuchando al pastor, está escuchando lo que Dios está diciendo a su vida. Por eso usted siente una adrenalina dentro. Por eso usted siente con ganas de trabajar. No cuando lo manda un hermano, sino cuando su padre habla. Hay una habilitación para su vida. Un hermano no habilita, pero un padre habilita. Hoy le vengo a habilitar a toda la generación que tiene la mano levantada. Vas a dar de comer a tus hermanos este 2020. El 2026, encuentro con Dios. Le vas a dar de comer a tus hermanos. Por eso usted tiene que aprender que cuando alguien es bendecido por su vida, es porque Dios está usando su vida de una manera que usted a veces no se da cuenta. Y a veces creemos que una orden es solamente algo que nos lleva carga. Y a David no le llevó carga. Diga conmigo: a David no le llevó carga. Tocarle al lado y decirle: cuando cargas la voz de Dios. Decirle, cuando carga la voz de Dios, no es el mandato de un hombre, es la voz de Dios. Entonces David escuchó la voz de su padre, pero en la voz de su padre estaba la voz de Dios. En la voz de su padre cargaba algo diferente. Y David decidió obedecer. Diga conmigo: decidió obedecer. Hay gente que cuando escucha la voz de Dios, en vez de obedecer, le agarra el espíritu de Jonás, se va para Tarsis. Se me esconde, se me huye. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tocar al lado y decirle: 2026,
Vamos a decir al lado 2026, vas a dejar de tener miedo a la voz de Dios y vas a obedecer todo lo que Dios te diga. Hay gente que dice, pastor, yo no sé si este 2026 lo voy a hacer bien. Y Dios te dice, sabes, te vas a equivocar, pero no me importa cuántas veces te equivoques. Lo que me importa es que obedezcas mi voz. Usted no lo entiende eso. Dios no busca gente que no se equivoque. Dios busca gente que lo obedezca. Poneme el verso que seguía, por favor. Estamos en el 18, ok. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos. Traducción significa si están bien. ¿Sí? Y toma prendas de ellos. Una de las cosas por las cuales Isaí mandó a David fue para ver cómo estaban sus hermanos. Para ver cómo estaban en el campo de batalla. Había hermanos de David. El único que había quedado en la casa fue David. Cuidando las ovejas de su familia. David no quedó con los brazos cruzados. David se quedó cuidando la herencia de su familia. Lo que le correspondía a su familia. Pero cuando recibe la voz de su padre, él decide ir a mirar y a obedecer lo que su padre le había dicho. Y cuando ve y le dice, aparte de llevar estos quesos, fíjate y tráeme prendas de ellos. Fíjate cómo están. Tocale al lado y decirle, vamos a fijarnos cómo están. Tocale al lado y decirle, vamos a fijarnos cómo están. La voz de un padre le ordena a un hijo, fíjate de tus hermanos, levántame su mano al cielo. Esta es una dirección profética para este año, para encuentro con Dios. Hay una voz de un padre que en esta noche se está soltando y la dirección es, ve y fíjate tus hermanos. Fíjate cómo están, si están bien, si les faltan algo. Esta es la dirección profética para este año, para esta casa. Va a haber gente en este lugar que carga el corazón de David y va a comenzar a servir como lo hizo David. Antes de ser rey se fijaba cómo estaban sus hermanos. Déjeme decirle que hay gente que le encanta la autoridad, pero no le encanta fijarse cómo están sus hermanos. Pero primero Dios te dice, fíjate. 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 Cuida a tus hermanos. Muéstrame cómo están. En el día de hoy te diría, hacemos una videollamada. En el día de hoy te diría el Señor, y a través de Isaí, su padre, le diría, a ver, mandame un mensajito a ver cómo están. Ocúpate de ellos porque el padre ya no podía hacer la tarea de ir a fijarse cómo estaban sus hijos y mandó a un hijo. Diga conmigo, mandó un hijo. Mandó a un hermano a ver a sus hermanos. Necesitamos la generación de iglesia que aprenda a cuidar aún de sus hermanos. Es fácil cuidar ovejas, pero Dios lo sacó de cuidar ovejas a fijarse cómo estaban sus hermanos. ¿Se entiende? A ver, David, vos que cuidas tanto tus ovejas, necesito un favor, le dijo el padre. Necesito sacarte de tu lugar de confort y llevarte a un campo enemigo. David no quería ir al campo enemigo, pero por una orden de su padre, él fue a ver cómo estaban sus hermanos. Miren lo que sucede, el verso 19 y 20. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Diga conmigo, con su carga. Como Isaí la había, grítelo, ¿cómo la había? Hay gente que no quiere escuchar un mandato. Hay gente que cuando vos le das un mandato se enojan, se ofenden. Pero escucha, hermano, cuando es la voz de Dios, te puedo asegurar que aunque te ofenda, que aunque te agarre el espíritu
espíritu del Chavo del 8 zapateando para todos lados, queriendo renunciar, vas a escuchar y vas a saber que la voz de Dios, porque lo vas a sentir tan adentro, tan fuerte, que vas a decir: espera, aunque estoy enojado, aunque no tengo ganas de ir, yo sé que no me lo está diciendo mi papá natural, sé que en esa voz está cargando la voz de Dios. Algo va a pasar en ese camino, algo va a pasar cuando llegue. Cuando tú obedeces un mandato, es porque Dios tiene una asignación esperando. Hay una asignación esperando a alguien. Hay una asignación a través de una orden esperando a alguien. La Biblia dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Diga conmigo: con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Voy a hacer algo que tengo ganas de hacer. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos en ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó: ¿por quiénes? Por sus hermanos. Diga conmigo: por sus hermanos. Tocale al lado y decirle: deja de preocuparte por tu problema y pregunta por tus hermanos. Si están bien. Dice que le preguntó si están bien. Mientras él hablaba con ellos, aquí que el que paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos, habló de la misma palabra y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. No solamente había un favor de salario, había un favor de botín, había un botín enorme. No solamente porque le iba a dar su hija, sino le iba a dar y le iba a eximir de impuestos toda su vida. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tocar al lado y decirle: David. Vamos, tocar al lado y decirle: David ya estaba profetizando. No dijo al ejército de Saúl, dijo al ejército del Dios viviente. Hermano, cuando alguien toca a la iglesia, no están tocando a la iglesia de Lorenzi, están tocando a la iglesia que Dios formó en la tierra. Por eso David entendió que el ejército que estaba ahí no era el ejército de Saúl, era el ejército del Dios viviente. Por eso, hermano, David tuvo victoria. Los otros peleaban para Saúl, pero David peleaba por Dios. Alguien va a entender eso. Cuando tú peleas por un hombre, todo lo que tú conquistes se te va a ir. Pero cuando tú pelees por Dios, todo lo que conquistes permanecerá y va a comenzar a tener, aleluya, toda solvencia en espiritual y espiritual para tu vida. Nada de lo que Dios te haga dado te va a tocar tu enemigo. Alguien va a gritar amén a eso. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, diga conmigo, apareció el hermano mayor. Su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
Hay gente que cuando le vas a dar de comer te quiere morder. El espíritu mayor del diablo es el espíritu que cuando vos querés ayudar a alguien te dice: no, ¿quién sos vos para ayudarme? Solamente soy un enviado. Tal vez no tenga entrenamiento como vos, pero tal vez tenga una asignación para estar en esta noche contigo. Hermano, vienen días donde los David, que no estaban en la fila de los ejércitos, llegarán a la asignación porque hay una voz de Padre que lo habilitó. El hermano mayor, cuando le vas a dar de comer, te mira quién eres. El hermano mayor, cuando le vas a dar de comer, cuando vas a predicar por primera vez, hay gente que con el espíritu de hermano mayor dice: ¿quién se cree que es este? Hey, tranquilo, cuanto más lo menosprecie, más Dios lo va a usar. Vas a ver aquí por primera vez predicando a alguien temblándole hasta la foto del documento. Temblando sus pies, tocándose sus rodillas, sin saber cómo empezar el mensaje. Ay, pero cuando Dios lo use, usted se va a quedar con la boca abierta y el espíritu de hermano mayor se le va a ir, porque vienen días que el menor dará de comer al mayor. Usted no lo entiende. Vienen días, iglesia, donde el menor, donde el que no calificaba, donde el que no tenía que estar, te dé de comer a ti también y a tu casa. Tocaba a tu vecino al lado, al atrás, y decirle: tené cuidado con el síndrome de Eliab. El virus de Eliab a veces se pega. El tipo le fue, escuche, David le fue a dar de comer y el tipo creyó que se estaba burlando. Hay gente que cuando le va a dar una palabra cree que te estás riendo porque le está pasando. No, hermano, el espíritu de Eliab se tiene que ir de tu vida. Cuando alguien te lleva alimento, dale gracias. Cuando alguien te suelta una palabra, dale gracias. Hermano, si el portero te suelta una palabra y tú tienes 20 años de evangelio, pero te suelta una palabra, dale gracias. Tal vez el que te está soltando una palabra sea el próximo David de esta generación. Dios rompe todos los parámetros. Dios rompe todo los asignaciones, los designios de la gente, la mentalidad de la gente. Todo lo que la gente piensa cómo va a llegar, Dios lo quiebra. Encima, el síndrome de Eliab es el síndrome de que cuando llegas con el alimento, los escucha hablando, porque Eliab lo que pasa que le pasó en ese momento es que cuando llegó, escuchó hablando, cuando David estaba preguntando: ¿qué le van a dar al que lo venza? Entonces Eliab le agarró un espíritu celositis, ¿lo conoce? ¿Lo conoce el espíritu de celositis? Tocar al lado y decirle: me parece que lo vi en vos, decirle. El espíritu de celositis es ese espíritu que no puedes ver que otro lo haga mejor que vos. El espíritu de celositis es aquel que de repente vos ves que no estaba para el campo de batalla, pero entró en el campo de batalla. No estaba entrenado como vos, pero entró. No lo habilitó Saúl, pero lo habilitó una voz más fuerte, la de su padre. No lo habilitó los años de entrenamiento, lo habilitó la voz de su casa. Levánteme su mano. Aleluya, va a haber gente que va a ser habilitada por la voz de su casa. Y los que tenían años se van a tener que aguantar el queso, el pan, la leche que le trae un David. Aleluya, alguien va a decir amén. Se va a levantar esa generación de David, esa generación que le falta entrenamiento de Saúl, pero no le importa porque tiene la voz de su padre. Todo el ejército de Saúl tenía salario. Todo el ejército de Saúl cargaba una paga por ir a la batalla. Cada ejército, cuando llevaba un lugar a la batalla, el botín era repartido por la gente del ejército. Y obvio, había gente que tenía más rango y ese rango se respetaba y se repartía el botín para la gente de rango y el ejército.
David no fue por la recompensa del ejército. David sintió que estaban provocando a su Dios. David no fue a defender la corona de Saúl. David fue a defender la corona de su Dios. ¿Qué corona estás defendiendo? Si defiendes mi corona, bien, gracias, tranquilo, Dios la defiende. No defiendas mi corona, defiende la corona del Señor en esta casa. Mi corona no te sirve porque me queda a mí nomás, pero le puedo asegurar que si defiendes la corona de tu Dios, la corona del que te llamó, todo lo que se te ponga enfrente este 2026 va a tener que caer en el nombre poderoso. El espíritu de Eliab cree que cuando le vas a dar alimento vos sos soberbio. Porque le dijo, yo conozco la soberbia de tu corazón. Tócale al lado y decirle, Eliab no conocía nada. El tipo creyó conocer, pero no conocía nada. No se dio cuenta que estaba despreciando el próximo reino, en el cual él también iba a estar bajo ese régimen. Cuando llega David, llega el hombre, el enviado. Llega el que carga la voz de su padre, llega el que carga la voz profética. Todos estaban entrenados, pero había uno que cargaba la voz profética. Que cuando dijo, ¿quién es este incircunciso que está tratando de amedrentar al ejército del escuadrón de Dios? No está el ejército de Saúl. Yo no veo el ejército de Saúl acá. Yo veo el ejército de Dios acá. Hermano, cuando alguien toca a tu hermano, no está tocando a tu hermano, está tocando a alguien del ejército de Dios. Y cuando tú defiendes a tu hermano, está defendiendo a alguien del ejército de Dios. Y cuando tú alimentas a tu hermano, le estás diciendo, vamos hermano, esta batalla la vamos a ganar juntos. Porque la temporada 2026 no se abre con llaneros solitarios, se abre con un equipo, se abre con una iglesia que ame a su hermano. A Saúl siempre la gente lo siguió por lo que le daba. El ejército obedecía a Saúl por el salario que le expliqué hace un ratito. Pero David no cargaba salario. David cargaba una orden. En esa orden había habilitación, en esa orden había comida, en esa orden había alimento para los demás. Hace unos días solté esto cuando estaba armando lo que hoy estamos soltando, la línea profética de este 26, y lo voy a compartir en esta noche. ¿Qué estamos cargando? ¿Cargamos salario? ¿O cargamos el pan para los hermanos? ¿Qué es lo más poderoso? Los demás cargaban armas, él cargaba unas piedritas. Los demás cargaban entrenamiento, él cargaba un entrenamiento privado donde nadie lo veía. Escuche, hermano, hay gente que le encanta hacer las cosas para hacerse ver. Pero hay gente que hace las cosas sin que nadie lo vea. Hay un equipo que decía, ¿de qué lado está? El que hace las cosas para hacerse ver. El que dice, acá estoy yo lo hago bien. O aquel que de callado hace las cosas sin que nadie lo vea. Porque David cargaba ese espíritu. Yo calladito, mientras estos entrenan con Saúl, yo estoy entrenando en el campo. Mientras ellos van a defender una corona, yo estoy defendiendo una asignación. Mientras ellos defienden a un rey de carne y hueso, yo voy a defender al rey que me llamó. Mientras ellos creen que están haciendo bien el salario, agarrarle, yo no dependo de su salario, yo dependo de una dirección profética este año. Hermano, tal vez los demás estén mejor pago que vos, pero te puedo asegurar que el ruido que va a hacer tu gigante cuando caiga, ninguno de ellos
ellos lo va a escuchar. Solamente el infierno va a escuchar el ruido que va a hacer tu gigante cuando caiga en tu asignación. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 1. Perdón, verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 10. Estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo. Y los que le ayudaron. ¿Qué dice? ¿Ayudaron dónde? En su reino. Diga conmigo, ayudar. Tocar al lado y decirle, vamos a ayudar. Dios me habló y me dijo, la línea profética, la segunda línea profética de este año es ayudar. Dar de comer a sus hermanos y ayudar. Y dice que estos son los principales valientes David que tuvo. Y los que le ayudaron en su reino. Hermano, él fue a dar de comer a sus hermanos, pero ninguno de sus hermanos estuvo al lado de su ejército. Pero lo que sembró en sus hermanos lo cosechó en los valientes. Levánteme su mano al cielo. Lo que tú coseches en un hermano lo vas a cosechar en la gente que te siga, en la gente que vea en ti lo que otros no vieron. ¿Sabes por qué los valientes lo seguían a David? No es porque era un hombre de entrenamiento, era porque fue el primer hombre que creyó en ellos cuando todos lo desecharon. Entonces David conquistó el corazón de los valientes. Nunca más se le fueron de su reino. Nunca más se le fueron de al lado de David. A David se le dividió la casa. A David se le dividió los hijos. Pero el ejército nunca, y aun cuando quiso hacerlo, nunca se le dividió. Porque lo que había sembrado en ellos los marcó por el resto de su vida. Lo que pasó en esa cueva al recibirlos no fue normal. Lo normal era que yo no te vuelva a aceptar. Lo normal es que yo te diga, andate a otro lugar. Lo normal es que yo te diga, vos no sos apto para este servicio. Ese era lo normal. Pero al ejército de David le quedó grabado, este hombre creyó cuando nadie creyó en nosotros. Este hombre confió, nos dio un lugar, nos prestó su lugar, nos dio un lugar, nos prestó su gente, nos dio su herramienta, nos dio su tierra, nos entregó el tiempo, oró por nosotros, nos bendijo, nos soltó una palabra, creyó cuando otros no desecharon. Él no se merece que lo abandonemos, él se merece lealtad, hermano. Lo que no recibió de sus hermanos, lo recibió de la gente que estuvo en la cueva. Hermano, lo que tú no recibas del de al lado, lo vas a recibir, porque te puedo asegurar de gente que no conociste, porque todo lo sembrado no se echa a perder. Alguien en esta noche va a levantar su mano y va a decir, lo sembrado en el 2025 lo voy a cosechar el 2026, sea donde sea, lo voy a cosechar. A mí me gusta más esta historia de Crónicas. Está también en 2 de Samuel en 23, que habla de los valientes de David. Y yo la he tocado muchas veces. Pero esta historia en Crónicas, el relato es muy similar, pero me gustó porque comenzó diciendo, y le ayudaron. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. David no podía reinar solo. David necesitó de gente a su alrededor, confiable, leal, y que entienda lo que él hablaba, lo que él decía. Lo que necesitamos en este año 2026 para encuentro con Dios es la misma gente que tenía David. Confiable, leal y que entiendan lo que hablamos.
Hay gente que pregunta, ¿y qué predicó el pastor? Y ya mañana no sabe lo que predicó. Pero hay gente que le queda grabado el mensaje. No pido todo el mensaje, pero hay palabras que se suelten y te quedan grabadas en el corazón. Esas personas receptibles, esos hambrientos receptibles, son esas personas que la próxima temporada se les va a abrir un escenario favorable en su vida. Se lo vuelvo a repetir. Esa gente hambrienta que entiende que la palabra no puede caer a tierra, se le va a abrir un escenario favorable en los próximos meses para su vida. Este es el número de los valientes de David. Usted puede ver que después relata en el verso 11, el verso 12. Voy a leerlo completo, corrido, pero me quiero basar en otros puntos. Y este es el número de los valientes de David que tuvo Jasobeam, hijo de Hadmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, los cuales mató. Quiere decir que un hombre contra 300 lo aniquiló a todos. Tras este estaba Eliezer, hijo de Dodo, Ahita, el cual era de los 3 valientes también. Este estuvo David en Pasdamim, estando allí junto en la batalla de los filisteos. Había allí una parcela de tierra llena de cebada. Este es el famoso Sama. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Y se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y acá está el verso 15 donde quiero detenerme, por favor. Verso 15, 16, 17, 18 y vamos a ver si llegamos a los demás. Y tres de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo: quien me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta. Diga conmigo, lo deseó. Diga conmigo, lo deseó. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro han dado sus vidas y la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. La Biblia dice que David estaba deseando esa agua y solamente la deseó, pero dice que estos 3 valientes escucharon y accionaron. Diga conmigo, escucharon. Lo primero que vamos a tener que afinar nosotros es el oído. Fíjate que estás escuchando. Hay cosas que te desactivan la voz profética. Hay cosas que desaniman tu espíritu y desactivan la voz profética de tu vida. Hay conversaciones que no son de edificación para nuestra vida, que no nos bendicen en nada. Y esas conversaciones contaminan nuestro espíritu. Si vos te juntás con una persona que no tiene fe y vos tenés fe, sos vos el que tiene que contagiarlo. Hermano, yo no conozco ningún carbón apagando un encendido. Yo conozco una brasa encendida encendiendo al apagado. ¿Por qué será que las cosas de Dios ocurren lo contrario? Ve un encendido y se junta con un apagado y se termina apagando. Esta temporada va a haber carbones encendiendo a otros que están apagados. ¿Alguien va a decir amén a eso? No te apagues por las malas noticias. No te apagues por las malas circunstancias. No te apagues por las malas lenguas. ¿Sabes cómo te das cuenta si es de Dios lo que estás conversando o no? Hay un tono especial. En cada palabra cuando termina se siente... ¿Todavía vas a esa iglesia? Se te escapa el veneno, hermano, ten cuidado. En ese lugar donde vos no creíste, ellos creyeron.
En ese lugar donde vos viniste arruinado, me restauraron, me levantaron, me sanaron, me dieron ánimo, me enseñaron a liderar y hoy puedo liderar en cualquier área. ¿Sabes por qué? Porque es un lugar de entrenamiento. La cueva no fue lugar de muerte, la cueva fue un lugar de entrenamiento. A David le entendió, que David entendía que los que le había mandado Dios era lo que iba a formar su ejército. Por eso Dios le dijo, vas a formar tu reino con gente que entienda lo que es tu visión. Alguien debe entender en esta noche que los valientes no eran los mejores, eran los dispuestos a servir a Dios. Dios no necesita a los mejores, Dios necesita a los dispuestos a servir a Dios. Dice que escucharon a David que tenía ganas de tomar agua. Deseaba tanto con vehemencia, dice justamente en 2 Samuel 23, que con tanto clamor lo deseó que lo escucharon. Y ¿sabe? Lo más maravilloso de esto es que de los tres, ninguno recibió una orden. Ninguno. Ninguno recibió un: che, David te manda a llamar para que le traigas agua de Belén. Tocarle al lado y decirle: lo que viene para este 2026 es exactamente lo mismo. Hay gente que se maneja por órdenes. Hay gente que necesita una orden para moverse. No, yo, si el pastor no me lo dice, no me muevo. Ese no entendió la visión del 2026. No, pero si a mí no me lo dicen, yo no lo hago. El que tiene la visión de los hombres de David no espera que nadie le ordene lo que tiene que hacer. Ve la necesidad de su casa y lo hace. Alguien en este 2026 verá la necesidad de su casa, de sus hermanos, como la tenía su padre Isaí, la tenía David también. La necesidad de ver a sus hijos como estaban. La necesidad de beber agua del mismo lugar que alguna vez bebió cuando era jovencito. La necesidad de escuchar de nuevo, de sentir en su boca el agua que alguna vez disfrutó cuando era pequeño. Esa agua era conocida para David. David deseó tanto esa agua porque esa agua le representaba su infancia, su niñez, porque David había estado en esa agua. Entonces extrañaba beber de esa agua. Esa agua era diferente. Esa agua tenía un sabor que lo hacía recordar su infancia, que lo hacía recordar cuando pastoreaba. Ahora era un rey, ahora era alguien peleando, ahora tenía un ejército, pero él no quería olvidarse de donde Dios lo sacaba. Y cuando escucharon los que estaban al lado de David, hay gente que quiere escuchar lo que el pastor, lo que Dios dice, pero nunca están cerca de nadie. Se alejan de todo. Se alejan de todos. Tocar al lado y decirle: deja de alejarte, hermano. ¿Sabes cómo le probás el corazón a alguien? Dale autoridad y no le des responsabilidad. Hace lo que quiere. Toda autoridad va a llevar una responsabilidad. ¿Y sabes cómo te das cuenta si era leal a vos? Es que cuando le sacás esa autoridad, a ver si sigue respondiendo. Al lado y decirle: te están probando el corazón, ¿no te das cuenta? Si viene algo mayor, te tienen que probar el corazón. Hermano, a veces la autoridad que te fue dada y te fue sacada es solamente para probar si sigues teniendo la misma lealtad que cuando no la tenías. Hermano, la lealtad no se prueba en la autoridad, la lealtad se prueba a las espaldas. Estos hombres nadie les conoció, nadie sabía quién era, nadie los conocía. Estos hombres habían matado, estos hombres habían conquistado, estos hombres habían defendido. Había otro que después mató a un león en medio de la nieve, lo asesinó, pero dice la Biblia: pero ninguno hubo como los tres primeros. ¿Sabés por qué estaban estos tres primeros? No porque mataron, no porque conquistaron, sino porque hicieron lo que otros necesitaron una orden. Ellos lo hicieron sin una orden. Hay gente que va a estar primero, no porque sean mejores que vos, es porque no necesitan orden para servir. Los tres primeros no necesitaron órdenes.
La Biblia dice que hubo otros valientes como el que le leí recién. Versículos después en su casa usted le puede leer. Mató a un león en medio de un campo de nieve, lo asesinó. Pero termina diciendo, verso 22. Verso 21, perdón. Fue el más ilustre de los 30. Fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Saben de los 3 que está hablando? Sí. De los que no necesitaron ninguna orden. Los 3 primeros tenían jefe adelante, jefe abajo, jefe al costado. Pero ninguno de esos jefes rango superó la decisión que tuvieron estos 3. ¿Qué necesita? Agua. Y permítame parafrasear esa conversación. Che, ¿sabes que David está queriendo agua? Che, ¿fue una orden? No fue una orden. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos acá? ¿Estamos aburridos? ¿Todavía no hay enemigos? Vamos a entrar. Vamos a hacer desastre. Vamos al campo enemigo. Pero necesitamos permiso. No le digas nada. La necesidad de mi rey es más suficiente que una orden. Hay gente que ve la necesidad y necesita una orden. Usted no entendió nada. Pero hay gente que ve la necesidad y no necesita una orden. Váyase. No había comida para los que estaban esperando la olla. No había comida para la gente de la calle. Váyase. No necesita la orden de un pastor para que le diga, che, fíjense si hacen la olla, fíjense si van a darle de comer a la calle. No, es gente que no necesita una orden. Van y lo hacen. Esos son los valientes que nadie los conoce, pero están encima de varios. Por eso le vuelvo a repetir, hay gente que hace las cosas para mostrarse, pero hay gente que hace las cosas sin mostrarse. ¿Cuál Dios mirará más? Acá está al que está esperando que le diga, che, ¿van a seguir la obra o están esperando que el pastor active? Yo no activo más, hermano, active usted. Me tengo que ocupar de otras cosas. ¿Se entiende? ¿Está esperando que el pastor le diga, se abre la obra de nuevo? ¿O está esperando que alguien active? La visión y la línea profética para este año, necesito gente sin dar órdenes, pero que entienda la necesidad de su nación. Porque cuando veían a David, estaba viendo un hombre, estaba viendo la necesidad de su nación. Esa es la gente profética. Esa es la gente que no pide permiso. No pide permiso a su líder porque sabe que lo va a avalar. E irrumpe en campo enemigo sin pedir permiso al diablo. No le pide permiso a su rey, no por falta de respeto, sino para no molestarlo. Pero al enemigo le falta el respeto de una manera. Se mete en campo enemigo, le toca todos los intereses. Le comienza a sacar a la gente que se está metiendo en las drogas. Le comienza a ir a sacar a la gente que está viendo para suicidarse. Se los rescata. Le comienza a tocar la gente que está en situación de calle, la gente que está viviendo momentos difíciles. Esa es la gente de los 3 valientes. La visión profética para este año, necesitamos gente que no necesite una orden, sino vea la necesidad de su nación. Todo lo que hagamos para el Señor, aunque nadie lo vea, Dios ya lo tiene anotado y recompensado para nosotros. No necesitamos.
Hace un tiempo atrás, cuando hacíamos los videos de la construcción, di una orden, le dije, traten de poner a todos, porque si no se me ofenden algunos cuando no están. Y escuché la voz de Dios que me dijo, mira, si se ofenden, no es problema tuyo, es problema mío, me dijo el Señor. Entonces entendí todo. Digo, bueno, Señor, vos te encargás. Vos te encargás de saber que los que pusimos mano a una obra viviremos recompensa. Que los que trabajaron acá vivirán recompensa. Que los que cuidaron acá vivirán recompensa. Que los que estuvieron allá vivirán recompensa. Que los que vienen para esta temporada abriéndose vivirán recompensa. Y comenzarán a comer de su recompensa. Hermano, vos y yo no vivimos de migaja y no vivimos de lo que Dios nos regala. Vivimos de lo que hemos sembrado. Hermano, vos no te diste cuenta. Todo este 2025 sembraste. Por eso este 2026 vas a vivir de lo que sembraste. Vos no entendiste. La ley de la cosecha sigue firme. La ley de la siembra y de la cosecha sigue firme. Todo lo que he sembrado en estos últimos meses de este 2025 que pasó, sé que lo voy a disfrutar en los próximos meses del 2026. Mi casa, mis hijos, mi familia, mi tierra comerán de lo que yo sembré. Hay cosecha. Alguien grita, hay cosecha. Alguien grita, hay cosecha. Alguien grita, hay cosecha. Alguien grita, hay cosecha en mi casa. Y termino sabiendo que lo que no recibió David de sus hermanos, lo recibió de sus soldados. Si hay algo que he aprendido en el camino del Señor es que a veces las situaciones y el evangelio medio, no el evangelio, la gente en el evangelio es ingrata. Ingrato no es una mala palabra. Ingrato significa falto de gracia, falto de gratitud, mejor dicho. Les cuesta agradecer, les cuesta decir gracias. Les cuesta decir gracias por acordarse. Una acción mala pesa más que 20 acciones buenas. Cuando estás mal, todo lo malo parece más pesado. Pero de repente te das cuenta cuando estás alejado que había más cosas buenas que cosas malas. Cada vez que tomo una decisión, pon en la balanza las cosas lindas y las cosas malas. Los buenos momentos, los malos momentos. Pon en la balanza. Cada vez que vayas a tomar una decisión, pon en la balanza. Tienes que tener una balanza en tu vida. Estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por David. Porque lo que había sembrado en David iba a ser mucho más pesado que todo las críticas que pudieran escuchar de sus demás compañeros de combate. Déjeme pensar que en el momento cuando se enteraron los demás que estos irrumpieron, le habrán dicho, chupamedia. Vos sos el chupamedia del pastor, el oreja. Mirá, ya se pone la chivita ahora, quiere pasar el pastor. 2026 más pareció el pastor. Vos sos el chupamedia. Vos sos el oreja. Vos sos... ¿Sabes qué? Si sos el chupamedia y sos el oreja, significa que estás cerca. El problema es cuando dejaste de ser el chupamedia y la oreja, significa que te alejaste. Y si te alejaste, nunca vas a entender la necesidad de tu casa. Hay gente que dice, estoy esperando que el pastor me diga. No, yo estoy esperando que vos te acerques. No, yo no espero a decir nada, yo espero a que vos te acerques. David no dijo nada, David esperó que se acerque. Alguien estaba cerca y alguien escuchó lo que David necesitaba. Hermano, yo no voy a decir lo que hace falta, pero alguien cerca va a entender que algo hace falta para continuar este 2026. No me quedo esperando una orden, voy activo, voy y siembro. Y la gloria que me quiere dar el Señor, que me la dé, estoy dispuesto a darlo. No lo hago por salario, no lo hago por pago, lo hago por la gloria del Señor. Los valientes no lo hacían por salario, no lo hacían por la paga, lo hacían por la gloria de Dios. Póngase de pie en esta noche, póngase.